Somos Giardelli y González, una consultora especializada en el asesoramiento a empresas familiares durante su proceso de reestructuración y traspaso generacional. Acompañamos y guiamos a empresas desde hace 18 años, principalmente en la ciudad de Mar del Plata y Costa Atlántica. Cuando hablamos de Constructora del Mar, hablamos de una emoción y afecto especial. Fue para nosotros siempre un caso donde nuestras intervenciones profesionales estuvieron atravesadas por un lazo afectivo que generaba en nosotros una frecuencia muy singular. Hubo momentos en que parecía que todo se derrumbaba, que no había nada más por hacer. Momentos de mucho conflicto interpersonal, inclusive riesgos de ruptura familiar. Verlos hoy sólidos como hermanos, unidos, disfrutando de una vida familiar armónica y con una empresa consolidada y en fuerte crecimiento, representa una foto que nos llena de satisfacción y felicidad. Vivamos juntos a ellos su relato. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí. Gusto verte. Hola Mati. Hola Darío. ¿Todo bien? Sentate. Bueno muchachos, gracias por venir. Vamos a empezar contándonos un poco cómo es la empresa y a partir de eso empezar a recordar un poco cómo fue la consulta inicial. Veníamos de un estudio de arquitectura unipersonal, que era el de mi viejo. Las distintas circunstancias hacen que empecemos a laburar juntos. En el medio de eso fuimos armando lo propio y hoy nos dedicamos a desarrollos inmobiliarios y viviendas unifamiliares. Lo que hoy tenemos lo construimos juntos en algún punto, ¿no? La identidad de la empresa fue una construcción del proceso. ¿Recuerdan la primera entrevista, la primera vez que vinieron? La primera entrevista la tuvimos acá, en Mar del Plata. Mi viejo entró en una crisis existencial de que no quería seguir. Quedamos nosotros dos con mi vieja y mi viejo pasaron 6 meses y decidió volver. Y ahí empezó todo el quilombo. Crecimos con sus verdades, pero no eran las nuestras. Entonces, creo que el armado de todo ese proceso, es el corolario de hoy. Cuando arrancamos no entendíamos mucho dónde íbamos. Son psicólogos, bueno, nada. Empezaron a hacer entrevistas individuales y por ahí a mí me cayó la ficha cuando ustedes hicieron el diagnóstico, ¿no? Como no solo nosotros lo vemos, de que esto juntos no va. ¿Recuerdan en ese diagnóstico cuáles habían sido marcados como ejes centrales del conflicto? Correr la vara continuamente. Nosotros planteábamos objetivos, 6. Estábamos en 5.50, era 8. Nunca alcanzábamos nada y sobre todo que la vara se corría cuando estaba llegando. Por eso esa construcción de lo nuestro, de armar como nuestra verdad o dónde te sentís cómodo, cómo vas armando tus argumentos. Era como que estaba todo un juego en ese espacio. No solo el ingreso a fin de mes. Él estaba estudiando, él se incorpora después. Nosotros llevamos 8 años. Juan me lleva 8 y Fer me lleva 6. En ese momento es cuando los chicos arrancan con ustedes. Me fui a estudiar a Mar del Plata. Creo que el primer año compartimos los 3 juntos. Y ya Fer a los 6 meses o al año ya se volvió para Pinamar. En la familia hubo peleas muy fuertes, hubo meses de no hablarnos. Nos llevamos muchos años, yo me llevo 6. Entonces siempre se lo mantuvo como al margen. Entonces, por ahí nosotros dos confrontábamos más con papá. Y de hecho ustedes estaban laburando, habían hecho la prueba de laburar con Fernando. Más allá de que él se había ido, él no había participado en nunca. ninguna parte. Nada. Como yo no compartía con él laboralmente nada, estaba jugando al tenis en ese momento, estaba haciendo mucho deporte, era como que conmigo era como que se cubría en mí. O papá sabía que conmigo nunca iba a discutir, o nunca iba a tener un choque, o nunca iba a tener un enfrentamiento. Pobre papá, claro. Lo estaban matando. Del otro lado, ¿viste? Se piensa que... Después recuperamos. Tuvimos que enfrentarlo porque si no nos comía. Ahora que lo estamos mirando desde el hoy, ¿no? ¿Fue porque estaba ahí la oportunidad y era más fácil sumarse, o no sé si fácil, pero era cercano sumarse? ¿O había algo que ya les gustaba? ¿Había algo que les atraía? ¿Qué podemos pensar ahora? Tenía una visión de la arquitectura de mi viejo, de lo que era la arquitectura para él, de lo que él había hecho, de cómo la había vivido. Y cuando yo me puse a estudiar arquitectura,
encontré otras cosas. En ese momento yo no sentía que tenía la hoja en blanco. Siempre la tuve y siempre tuve todas las posibilidades. Es algo muy recomendable para todos. Para todos. Hay que tenerla ahí porque hay que escribirla. Y hoy también, o sea, hoy tenemos una empresa que hace arquitectura, que es diferente a ser un arquitecto. Arquitectura es un medio, no un fin en sí mismo. Exactamente. Siempre hubo un ligamiento muy fuerte y sobre todo esta idea de familia que mi vieja sostuvo. En mi concepto nunca estuvo la romper todo. Un poco lo que recuerdo de esa época, porque no trabajaba con ustedes, Darío iba con Marina en esa época. La organización interna que quería la profesión, las discusiones con los clientes, las discusiones con ustedes, y ustedes como buscando un acomodamiento de alguna manera entre esto de trabajamos con papá en el estudio y por otro lado sus caminos. Particularmente cuando medio arrancamos juntos, nosotros hicimos nuestro primer emprendimiento. Pero bueno, con herramientas limitadas. Sí. Una realidad, mi viejo, un arquitecto unipersonal y tenía un ingreso para bancar una familia. Cuando nosotros nos anexamos, no te digo que éramos 3 familias, pero vimos que teníamos otras necesidades y que con eso no se cubría. Todos esos primeros encuentros donde estaba tu papá, ¿recuerdan hechos puntuales? ¿Recuerdan momentos de quiebre, hitos? ¿Hubo un momento de quiebre que nos desvió el camino, que nos puso en un determinado lugar? Yo necesitaba salir de acá, necesitaba irme de Mar del Plata. Y cuando empiezo a laburar con él, empiezo a notar de que la arquitectura como él me la vendía, podíamos encontrarle una beta más desde otro negocio, ¿no? Donde a través de la arquitectura podíamos hacer un negocio más grande. Yo creo que el hito fue una casa en Cariló, que estábamos haciendo ya en mano muy grande, donde para nosotros era un proyecto donde nos posicionaba en un lugar distinto. Y ahí dije, de alguna forma tenemos que corrernos, tenemos que buscar otro camino y ahí es donde surgen los emprendimientos. Igual a mí lo que me impacta más de todo eso es, mi viejo tiene bipolaridad, que es algo bastante más común de lo que se frecuenta, porque las enfermedades mentales tienen como un tabú bastante fuerte. Tuvimos un encuentro en la consultora y la cosa se fue desvirtuando. Se desvirtuaba porque, no sé, Sí, este vaso está vacío. No, mira, tiene un poco. Bueno, y ahí que el vaso, que el vidrio, que esto, que el otro, cada vez escalando más. Me acuerdo que tuve la sensación de decir, me tengo que ir porque tipo lo tengo que matar. Y ahí fue como diciendo, che, nosotros nos cortamos solos, salimos, esto ya no da para más, no podemos ir trabajando juntos. Nosotros nos fuimos enojados, me acuerdo, che, vamos a hacer algo solos. Y después al tiempo, pasó un tiempo y vos nos llamaste, dijiste, che, quiero hablar con ustedes en la oficina, si pueden pasar un ratito. Y el hecho que para mí fue contundente fue, tipo, ¿qué grado de conocimiento tiene usted de lo que le pasa a su viejo? Mi viejo no le pasa nada, boludo. Bueno, no, mirá, no es así. Ahí creo que fue como el primer punto donde yo pude ver que eso no era parte de lo que es mi viejo. Hoy nosotros reconstruimos la relación. Es un abuelo espectacular de todos nuestros hijos. Tenemos una relación espectacular y podemos charlar y podemos compartir un montón de cosas. Una pastillita equilibró y ya está. Fin. Todo normal, no hay más discusiones, no hay sobresaltos, no hay picos de euforia ni picos de angustia. Eso fue como el primer velo. Y está bueno que lo mencionemos en términos generales porque en una empresa familiar pasa todo. Es como que vos tenés ahí las relaciones con tu familia, con tus hermanos, tenés puestos tus expectativas personales, las del conjunto, la plata que necesitas para fin de mes. Fue un proceso desde ese punto de inflexión, ¿no? Él siempre tuvo la mirada de negocio mucho más clara. Yo soy más romántico y me fui desromantizando a medida que la vida pasando. Más práctico. Todo ese conjunto de cosas hizo que hoy nosotros también armemos lo propio. Pensar eso en ese momento era imposible. Se necesitó pasar agua bajo el río. Nombraste un montón de cosas que eran explícitas dentro de lo familiar y de la empresa. Pienso en todo lo implícito, ¿no? Los mandatos, que ustedes sean profesionales, que alguno sea arquitecto para darle continuidad. ¿A partir de qué construcciones propias y conjuntas ustedes pueden empezar a pensar una trayectoria distinta? Tomar la decisión de, en un momento, tengo que dejar la carrera y me tengo que abocar a este lado, no voy a ser profesional, voy a ser empresario. ¿Empresario de qué? Empresario es una palabra rara, que viste como está media bastardeada también en algún punto. Teníamos una relación compleja con el dinero. Crecí pensando que el que tenía plata la hizo de manera ilegal, salen con acuerdos raros, o no es real, ¿no? Digo, hay de todo en la vida, como todo. Por eso la barra que siempre se corría, ¿viste? Era como que nunca alcanzaba. Hacíamos una casa de 600 metros en Cariló, llave en mano, cumplíamos al dedillo, nos desangrábamos, era lo que tenía que ser. Era como que nada se podía disfrutar, ¿viste? Como que los logros eran
Era lo que tenía que ser, o lo que estaba bien, lo que debería ser. La cuestión del vínculo entre ustedes, ¿cómo lo fueron viendo a partir del pasaje de los años, los diferentes hechos, cuando vos te fuiste sumando? ¿Cómo viene ese eje de la relación entre ustedes? Hoy tenemos un vínculo fuerte. Lo tuvimos que rearmar en otro punto. Lo rearmamos cuando se sumó Matías. Nosotros siempre nuestra visión de, digamos, de querer protegerte en algún punto. Oficiábamos un poco de padres, mi viejo siempre padres presentes, absolutamente, pero era nuestra relación con él, ¿no? Y hoy tenemos un vínculo de par. Somos pares en nuestra empresa. Eso está buenísimo. Y con él fue difícil porque encaramos el proceso y cuando nosotros veníamos a la consultora de Pinamar a Mar del Plata, nos levantamos temprano, preparamos el mate y veníamos y a veces volvíamos sin hablar. Vos un día me dijiste me voy a separar cuando estamos en la ruta. Digo, nos pasó la vida. Nuestra relación sin la contención de ustedes, no sé si hoy estaríamos juntos. No, probablemente no. No, porque somos muy distintos. Nos enseñaron a valorar la parte. Si vos sos bueno en esto, ¿no? vos dejá que Reconocerse el Juan, lugar. claro. Y es difícil en la vorágine del laburo, y es difícil y más cuando por ahí manejás negocios importantes y de mucha guita, las presiones te corren del eje. Yo estaba pensando justamente en eso, más que en lo fuerte o no del vínculo. ¿Sí? ¿Cómo fue cambiando con el tiempo? De Mati no estar a ser un equilibrio absolutamente distinto de pares. Vos que decías, bueno, ahora me dedico a esto, me bajo, me corro un tiempo, yo quiero estar solo, no quiero estar con nadie, súmense, ¿no? Cómo la dinámica también cambió mucho en estos 10 Y años. los primeros 6, 7 años, comercialmente manejaba todo Juan. Yo lo acompañaba, pero solamente como. Sí, tu perfil era muy marcado. Mi perfil era muy marcado como Técnico, digamos. más en algún técnico, punto. más serio, más Más de esto, operaciones, más de, ¿me entendés? Más de resultados, atrás, más de- ¿no? Y el gordo era como la cara de la empresa y hoy No, el gordo no es él, es otro socio que tenemos. Claro, el gordo. Antes manejaba yo toda la parte económica de la constructora, la está manejando Matías. Me fui corriendo, nos fuimos como adaptando a Sí, diferentes yo, lugares. capaz cuando no estaba o no era parte y hacía viajes con ellos a Buenos Aires o bueno, compartí con ellos, era increíble cómo se complementaban los dos, ¿no? Uno con su característica, el otro con la otra, era muy bueno. Bueno, y hoy en día, ¿no? Volviendo a lo que vos me habías preguntado, antes de la pandemia yo había sacado un pasaje a Europa de ida y bueno, lo saqué en enero y la pandemia fue en marzo, así que dije, bueno, me quedo. Y bueno, un día charlando con Fer, me parece que fue. Bueno, sumate a ver cómo hacemos ahí a los 2, 3 meses de la pandemia. Pero la verdad que no estaban mis planes, ¿viste? Siempre lo tuve como algo que ellos hacían y decir, bueno, yo cómo puedo ser parte. No lo veía tan claro en un momento y bueno, la pandemia fue importante para que yo me sume y bueno. Te la puse difícil, ¿de verdad? Mirá que no vas a entrar por apellido. Tenés que aportar valor. Sí. Yo ellos dos los tengo como dos referentes, la verdad que de vida y en lo laboral estrictamente también tomando de cada uno todas las variables, lo bueno, lo malo, bueno y con la ayuda, ¿no? de ustedes que mi parte fue la última, digamos, tratando de estar a la altura pero bueno, lo más importante es el lazo que nos une a los tres y bueno, creo que eso se va a mantener, ojalá, ¿no? Por un largo tiempo. Hubo un momento de quiebre en el negocio. No había un proyecto, no había plata, ¿te acordás? La mesa Y vacía. la imagen era la mesa vacía. Es más, dijeron, no les podemos pagar. Teníamos, me acuerdo, una cantidad de plata que era el 5 de octubre no teníamos un peso más. Sí, del año anterior. En ese momento nos dieron el librito de red de contactos. Eso nos abrió las puertas tremendamente. Uno en su red de contactos cotidiana tiene muchas más cosas de las que piensa que tiene. Muchos no, y algún sí Y ya. algún ayudaba un sí, montón. o algún tal vez, eso fue algo que generó ahí como un movimiento. Sí, yo creo que estuvo re bueno también. Eso tuvo un aprendizaje muy. Podían haber cerrado tranquilamente, Sí, pero sí. no había realmente, no No había había. proyectos, ¿no? Esa era un poco la sensación del momento. Sí. Empezamos y nos movimos y con 2 o 3 boludeces y después arrancamos. Es un aprendizaje que tenemos hecho carne. Obviamente que tampoco puedes ir golpeando todas las puertas contando para todos lados. Tenía que llamar a alguien por teléfono y salía a caminar, no podía. Yo ponía todo el peso que estaba atrás nuestro. Y daba vueltas, salía a una plaza, caminaba, llamaba. Tú sonaba, no me atendía. Ay, qué alivio, pensaba en algún punto, porque era una exposición tan grande y fue como el primer paso para hacernos cargo. Che, estás vos en este barco, hay que ir para adelante. ¿Sigue presente en ustedes esa sensación de no hay nada y las llamadas y las llamadas no?
Yo creo que en ese momento las angustias se vivían más puertas para adentro, más personales. No lo tengo porque hemos crecido, porque también nos apoyamos mucho. Es peor cuando no tenés nada arriba de la mesa. Entendemos el negocio de otro lugar, tenemos otro tipo de arquitectura. Son referentes a nivel de arquitectura y son referentes a nivel ciudad en algún punto, desde los desarrollos, del tipo de arquitectura que hacen, los proyectos que presentan. Yo estaba pensando, ibas a preguntar algo. Iba a ir por el lado de Chali. ¿Qué lugar ocupó en todo este proceso? ¿Qué lugar ocupó Chali? La mamá fue fundamental. Fue la que logró que hoy tengamos la familia que tenemos, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Ella entendió que papá no podía, que papá estaba en una situación personal difícil y implícitamente dijo, yo me ocupo de su padre, ustedes sigan por acá. Siempre tuvimos un sentido de unión familiar que eso se lo debemos a mi vieja. Mi vieja siempre fue la que sostuvo con amor la unión de la familia. Y siempre mantuvo la unión, inclusive cuando estuvimos desunidos. En un momento estuvimos distanciados de mi viejo a nosotros Z o viceversa, y mi vieja estaba con A y estaba con Z. Y ella estuvo así un montón de tiempo callada con una sonrisa. Nos dio el marco, nos dio el soporte, ¿viste? Nos dio para que las cosas sucedieran. Parece que fue un valor fundamental en las familias, ¿no? Porque sostuvo los abuelazgos también, acompañó todo el tiempo, totalmente. ¿no? Digo de ahí porque por ahí fue la parte más próxima, más viajando, estando más en Pinamar presentes y hoy son los dos abuelos presentes todo el tiempo, Recontra, acompañando. Es hermoso. Uno se pone a pensar, papá cumplió 70 años hace poco y te genera un punto, ¿no? Mi viejo cumple 70 y yo tengo un hijo de 10 meses. Fue como ahí como hay un punto de quiebre. Y a veces pensás, che, ¿por qué estuve? Más allá de por qué me quedé o por qué hice esto. Cuando yo lo veo a Benito mirar a mi viejo y le sonríe por una relación por fuera de la mía, y digo, bueno, en algún punto, viste, si es una forma de pagar, es espectacular. Yo creo que esta unión familiar que hoy tenemos, que está buenísima y que nos costó sangre, sudor y lágrimas, con esas cositas, con estas pequeñas cosas de la vida, está paga con creces. Venís cascoteado y la venís remando y tratás de que cuando está la parte buena es espectacular. No quiere decir que hay que sostenerlo por eso, digo, hay distintos caminos, se puede llevar re bien desde un lugar distinto. Esa es la fórmula que hicimos nosotros y que supimos hacer, porque tampoco la pensamos de cero, y que hoy es un disfrute increíble. Y la empresa ahí estuvo siempre presente, porque hoy tenemos comidas, eventos familiares y la empresa está metida. A la luz de hoy, tanto en cómo se llevan ustedes, cómo llevan la organización adelante, cómo saben explotar las virtudes de cada uno, ¿cambiarían algo de todo el proceso recorrido? ¿Sustituirían algo? ¿Se arrepienten de algo? A mí si me da la posibilidad de cambiar, cambio. Estadística pura. Pero porque quiero vivir otra cosa también. Entonces en algún punto va por ahí. Nos equivocamos, hicimos mal. Hicimos lo que nos salió en ese momento. Probablemente algunas cosas las cambiaría. Si lo pienso con mi cabeza de hoy, y cambio muchas cosas, pero no tenía esa cabeza. Y esta cabeza la fui construyendo. Es injusto, ¿no? Evaluar con la cabeza El tamaño del hoy siempre fue igual, es el mismo. ¿Vos cambiarías algo? La respuesta ideal es la consultora. de consultores. Claro. El primer desarrollo inmobiliario que hicimos lo hubiese arrancado de cero, no me hubiese metido en un semejante quilombo. Igual era la oportunidad. Era la oportunidad, pero teníamos 28, 29 años. La verdad que nos agarramos el primer desarrollo y nos fuimos de viaje. Pero este nos recagó pedo. Me mandó un mail así. Lo tenés, dijiste, Lo ¿no? tengo, sí. Bueno, vamos, si les parece, redondeando. Ahora nos gustaría que, ya que estamos acá juntos, hagan ustedes también una devolución, o nos digan un poco a nosotros en qué fuimos importantes, en qué fuimos útiles para ustedes en todo este recorrido. Nos entendieron rápidamente cuál era nuestro esquema, de dónde veníamos, y siempre, ante todo, nos cuidaron, ¿no? Siempre hubo una pata muy fuerte puesta en nuestra salud personal. Creo que hoy Constructora del Mar tiene mucho de ustedes. Sí, no tomar riesgos innecesarios. Siempre cuidando los vínculos. Lo que yo más me llevo es la parte humana, la parte de cuidado, la parte de la contención, la parte de cuidado de los vínculos, que me parece que es lo más difícil de la vida. Creo que ahí hicieron un trabajo increíble con nosotros. Y es loco, ¿no? Porque nosotros teníamos 30 años, 20 y pico.
aprendí a pensar con ustedes también en algún punto, ¿no? En mi vida adulta. Yo siempre me sentí muy cercano, siempre deposité al toque, depositamos confianza y hoy hemos generado un vínculo muy lindo y yo los tengo como personas de referentes de mi vida. Para mí ustedes dos son amigos. Por ahí Darío en el comienzo fue nuestro referente como padre o como tutor de la empresa, como, ¿no? Todo te consultábamos. Y por ahí Clau despertó en mí una cuestión comercial que yo no pensé que no servía para eso. El pensar, el no arriesgarse, el que crezcamos todos. Eso también es un concepto de ustedes. Tanto ustedes como los que trabajan con ustedes tienen que crecer a la par, si no nos sirve. Comparto con los chicos. ¿Ha sido? Un proceso hermoso. No necesariamente por ser lindo es fácil, digamos. Fue un proceso muy difícil donde nos expusimos un montón. Hoy estoy contento con el resultado, estoy contento con mis vínculos, estoy contento con lo que hicimos con mi familia, digamos, materna, paterna. Hoy tengo la mía propia. Estoy muy agradecido con los dos. ¿Cerramos? Yo voy a agregar algo. Constructora del Mar me hizo pasar momentos muy lindos profesionalmente y personalmente. Creo que el mayor momento de incertidumbre profesional lo tuve cuando Fer se enferma, que realmente me sentí como casi con la obligación de hacerme cargo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Y fue muy difícil profesionalmente porque en nuestro formato clásico de consultoría, que era trabajar desde afuera, si bien ya habíamos avanzado mucho en eso, fue muy difícil. Muy difícil porque me tocaba afectivamente verlo sufrir o no verlo bien. La última etapa fue muy difícil, pero coincido, creo que es de los trabajos que a mí me ha dado más placer profesionalmente. Sí, coincido. Creo que lo vincular fue lo más importante y por ahí esto de acompañar en momentos difíciles. Y ustedes también fueron muy consecuentes y ustedes también fueron muy generosos y alimentaron eso también. Así que bueno, todo agradecimiento. Muy bien. Bueno, ¿cerramos? Cerramos. Gracias, chicos. Impecables. ¿Todo bien? Gracias, Gorrito. A ustedes. Gracias, Mati. A vos. Gracias. Gracias. Yo también. Gracias.